Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuevamente nuestra clase. Hoy nos toca hablar y continuar hablando sobre lo que es las diarreas, las gastroenteritis. Repito, como principal manifestación de la misma, la diarrea, con este síndrome diarreico agudo, así llamado por su diferente etiología, ¿no? La diarrea, no siempre infecciosa, y la gastroenteritis hace referencia básicamente a la infección. Decíamos en la anterior clase que las gastroenteritis, las diarreas, tienen connotaciones graves en nuestro medio debido obviamente a su elevada incidencia, su frecuencia y sobre todo su elevada mortalidad que está fundamentada en el hecho de la deshidratación. Un paciente con diarrea no fallece porque se infecte, muy pocos lo hacen así, sino básicamente porque se deshidratan en forma muy grave, llevándoles, por supuesto, a la deshidratación, shock hipovolémico y muerte. Por lo tanto, reviste una gran importancia, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, en las siguientes clases sobre la reposición de líquidos parenterales, cargas rápidas, etcétera, manejo oral del paciente con diarrea, pero ahora vamos a enfocarnos un poco en continuar con los mecanismos fisiopatológicos que condicionan la diarrea. Recordemos que en la anterior clase habíamos hablado de la diarrea básicamente osmótica. Decíamos que esta es muy frecuente en pediatría, tal vez la más frecuente, ya que su etiología es básicamente viral y obedece a una sustancia osmóticamente activa que va a quedarse dentro del intestino, provocando evidentemente la diarrea. ¿Cuál sería ese mecanismo, para repasarlo, Juan Manuel Saavedra, para que el paciente pueda tener diarrea osmótica? ¿Cómo se produce la misma? Se queda la sustancia osmóticamente activa en el intestino y ¿qué ocurre? Juan Manuel. ¿No está presente Juan Manuel? A ver, Aldair Ávila está presente. Sí, doctor. ¿Se acuerda, Aldair, cómo funciona esta diarrea osmótica? ¿Cuál es su característica? No recuerdo muy bien, doctor. Ya. A ver, alguien que recuerde la diarrea osmótica que tocábamos la anterior clase. Todos lo han olvidado. Doctor, Por favor, Raiza, coménteme. creo que se dañaba el enterocito y, por ejemplo, las disacaridasas no podían actuar y entonces estas sustancias pasaban al intestino grueso y las bacterias también formaban gases, por ejemplo, con la lactosa y hacían Ya, que se formen gases y la diarrea sea ácida. ya, ya. Fíjense, sí, tiene que ver con lo que acaba de comentar Raiza, pero básicamente lo que ocurre es que una sustancia osmóticamente activa, como es la lactosa, es uno de los ejemplos más típicos de la diarrea, podría ser la fructuosa también, ¿no es cierto?, con la miel, se queda en el intestino y una vez que se ha quedado en el intestino, ejerce un poder osmótico con relación al agua, o sea, trae agua a su interior, de tal manera que como no se ha absorbido, el intestino se llena de líquido junto con la lactosa y avanza junto con la lactosa bastante contenido líquido hasta llegar evidentemente al intestino grueso. Al llegar a intestino grueso y el intestino al percibir semejante volumen de líquido y lactosa, lo que hace es aumentar el peristaltismo para lograr expulsar ese líquido que está en exceso en la luz intestinal. Y ese aumento en el peristaltismo obviamente genera diarrea. Pero no solo es así, sino que al llegar al intestino grueso entra en contacto las heces con las células entéricas y con las bacterias saprófitas intestinales. Y al entrar en contacto con las bacterias saprófitas, lo que producen es evidentemente un cuadro claramente diarreico que se traduce por deposiciones con mucho gas, o sea, vale decir muy espumosas, porque las bacterias al degradar la lactosa la convierten en primero ácidos grasos y generan mucho gas. Y ese gas es el que el niño elimina, por eso la deposición es llena de espuma, llena de gases, pero además es muy ácida, por eso genera una irritación marcada, una verdadera quemadura química
en la piel del niño y claro, el niño aparece todo escaldado, rojo, como quemado. Esa es la característica de la diarrea osmótica, vale decir, una diarrea con abundante cantidad de líquido, muy abundante cantidad, donde tiene un carácter muy ácido y muy irritante. Esa era la diarrea osmótica, muy típica en pediatría, ya que los virus producen esta entidad. Sin embargo, cada vez se va estudiando un poquito más sobre los virus, pero se ha visto que los virus no solo tienen la capacidad de producir esa destrucción de los enterocitos que va a eliminar las disacaridasas que absorben la lactosa, sino que también son capaces de producir toxinas. Y las toxinas lo que sí hacen es aumentar la secreción intestinal, pero además inhibir los mecanismos de absorción. O sea que actúan en un doble mecanismo. Uno, un mecanismo osmótico, al destruir la célula, lo que están haciendo es impedir la producción de disacaridasas a nivel de los enterocitos maduros, vale decir, los enterocitos columnares, y como no hay la disacaridasa, en este caso la lactasa, obviamente el niño no puede absorberla y genera una diarrea. Pero también ahora se sabe que los mismos virus pueden producir toxinas, se han identificado específicamente las toxinas de los virus y estos van a generar a su vez una diarrea ya diferente, no solo osmótica, sino también secretora. Y ahí es donde habíamos quedado en el tema de la diarrea secretora en nuestros pequeños pacientes. Ahora bien, una vez analizado este hecho, me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla para que podamos observar qué características presenta esta diarrea que les comentaba como diarrea osmótica. En realidad, una diarrea, ya les decía, o mejor dicho, secretora, una diarrea frecuente porque ahora los virus también están implicados en este tipo de diarrea. Aquí tenemos entonces que se debe, aquí se los he descrito como un aumento de líquido dentro del lumen intestinal debido a que se ha producido un aumento en la actividad de las células crípticas, de las células basales del enterocito, o sea, vale decir las células de la base de la vellosidad intestinal, y ese aumento en la secreción genera esa diarrea secretora. Pero además también tienen la capacidad de inhibir los mecanismos de absorción, o sea, actúan de una doble manera estas diarreas secretoras. Uno, aumentan la secreción, pero segundo, también inhiben la absorción. ¿Quiénes hacen esta diarrea? Básicamente virus, hemos visto que también bacterias, ¿no es cierto? Ahí está el representante más habitual con la que se estudió la diarrea secretora, que es el Vibrio cholera, pero también actualmente en nuestro medio, mucho más frecuente, la diarrea por Escherichia coli enterotoxigénica y enteropatógena y enteroagregativa también. También encontramos como causales de este tipo de diarrea la toxina de Shiga, ¿no es cierto?, en la shigelosis, también la salmonela y la Yersinia enterocolítica, que producen estas características que acabamos de describir. Y hemos dicho que se han identificado ya las toxinas, tanto en el rotavirus como en el coronavirus, y actualmente se ha encontrado en más virus las toxinas que dan también diarreas secretoras. Parásitos, hongos y otros elementos farmacológicos aumentan también esta capacidad de secreción. Ahora bien, ¿cómo se produce esta diarrea? ¿No es cierto? Puede ser por un mecanismo hasta compensador del organismo ante la llegada de las toxinas. El cuerpo, las células defensivas, tratan de defender al cuerpo y desde luego aumentan ciertos mediadores químicos, ¿no es cierto?, como el factor hidrostático capilar, ¿no es cierto?, el péptido se llama así, hidrostático capilar, que lo que va a hacer es aumentar la capacidad de filtración dentro del lumen intestinal y desde luego va a generar esta posibilidad de una diarrea de tipo secretora. También, obviamente, son capaces por las toxinas de estimular dentro de las células el AMP cíclico y el GMP cíclico. La toxina identificada, por ejemplo, en el Vibrio cholera o en la Escherichia coli es su exotoxina, que lo que hace al estimular el AMP cíclico es aumentar en forma significativa la capacidad de secreción hacia el lumen intestinal del sodio. O sea, vale decir, va a sacar el sodio de la célula hacia el exterior y junto hacia el lumen intestinal, no hacia la serosa, sino hacia la capa mucosa, y eso hace que obviamente el niño
tenga una salida junto con el sodio también de bastante agua. El GMP cíclico actúa de manera similar también sobre el sodio y el agua, pero sobre todo actúa sobre el cloro, el GMP cíclico, intercambiando el cloro del interior de la célula, ¿no es cierto?, hacia la parte externa y además produciendo una salida del bicarbonato, lo cual evidentemente también va a ser uno de los causales de la tendencia en la producción del GMP cíclico, de la acidosis metabólica en estos pacientes. También se ha visto que estas toxinas son capaces de aumentar el calcio intracelular, y al aumentar el calcio intracelular, obviamente se activa también la actividad secretora, sobre todo en base a la estimulación de la salida del cloro de la célula. Por esos mecanismos es que el paciente lo que va a presentar es una diarrea abundante también, al igual que era la diarrea osmótica, ¿no es cierto?, con mucho contenido de líquido, pero en este caso muy frecuente. No solo, digamos que es una diarrea abundante, sino que también es una diarrea bastante frecuente, generando, por supuesto, una gran pérdida electrolítica, como ustedes comprenderán en el niño, y desde luego, aparte de aquello, una gran cantidad de pérdida de líquidos. Y en el caso del GMP cíclico, una gran pérdida también del bicarbonato. Estos mecanismos, ¿no es cierto?, desequilibran totalmente al organismo, y los mecanismos de absorción también se ven perjudicados. O sea, se ha visto que no solo tienen esta capacidad de secretar cloro, secretar sodio al lumen intestinal, o sea, vale decir a la capa mucosa, sino que también inhiben los mecanismos de absorción. O sea, no solo expulsan, sino que se inhibe el mecanismo de absorción. Lo que sí se ha visto es de que pese a toda esta gran capacidad de las toxinas de producir diarrea, felizmente está indemne la capacidad de absorción por el mecanismo de los solutos, vale decir, sí se permite todavía la absorción a través del sodio y la glucosa. O sea, vale decir, el transporte acoplado del sodio con la glucosa permanece intacto, pero sí el transporte de ingreso del sodio por diferencia electroquímica ya no está presente. Por lo tanto, solo puede ingresar a través del sodio, de la glucosa, tanto el sodio como también el agua. Esa es la característica de este tipo de diarreas en nuestros pequeños pacientes. Otros factores también pueden provocarlo. Aquí vemos en imagen lo que hemos comentado, ¿no es cierto? El factor hidrostático capilar va a actuar sobre el lumen intestinal, aumentando el ingreso del agua, ¿no es cierto?, y electrolitos hacia el sector de la capa mucosa intestinal. Asimismo, hemos dicho que la liberación masiva del GMP y el AMP cíclico, debido a la toxina termolábil y termoestable, en ese mismo orden, sobre el AMP y GMP cíclico, hacen que ingrese dentro de la célula, dentro del lumen intestinal, a través de la capa mucosa, tanto el sodio, el cloro y el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dentro del lumen intestinal grandes cantidades de sodio, enormes cantidades de bicarbonato y también de potasio, porque también está permitiendo la apertura de los canales de calcio por el estado de alto calcio intracelular, la salida del potasio, y por lo tanto se está perdiendo grandes cantidades de potasio. Todo este gran aumento de volumen hídrico y electrolítico genera un aumento en el peristaltismo también intestinal, y al aumentar el peristaltismo, el tránsito intestinal sobre el intestino grueso se hace muy acelerado, ¿no es cierto?, impidiendo que los mecanismos de absorción colónicos puedan ser efectivos, y por lo tanto el niño presenta una abundante diarrea. Su característica clínica, ¿cuál es? Es una diarrea en agua de arroz, así se denomina, vale decir, una diarrea muy líquida que sale, como les decía ayer, como orina. O sea, es una deposición sin restos alimenticios, básicamente una diarrea hídrica, ¿cierto? La tercera forma de diarrea es la diarrea exudativa. En la diarrea exudativa lo que se está produciendo es una invasión de las células hacia inclusive la lámina propia. Esta capacidad de penetrar dentro del enterocito hasta la lámina propia, ¿no es cierto?, invadiendo capas submucosas, musculares inclusive,
lo que van a generar en el paciente es una diarrea muy sanguinolenta con un elevado rasgo de inflamación intestinal, vale decir, un aumento muy marcado, muy exagerado de leucocitos y hematíes en el estudio citológico de estas deposiciones en nuestro paciente. Estas diarreas tienen como características que no son muy abundantes, ¿no es cierto? Son diarreas en escaso volumen, pero básicamente el niño hace un poquito, pero llena de sangre y flema la deposición. Ahora, ¿qué generan estos procesos? Van a generar, por supuesto, distintos grados de deshidratación, pero también distintos grados y formas de deshidrataciones en cuanto a su componente electrolítico. Por ejemplo, tenemos diarreas isonatrémicas, donde el sodio permanecerá entre 130 a 150, ¿no es cierto? Vale decir, la osmolalidad plasmática se mantiene intacta con un sodio que está conservado. Estas diarreas son las más frecuentes. El 80% son isonatrémicas. Esto quiere decir que la más frecuente sigue siendo la diarrea osmótica, porque acuérdense que en este tipo de diarrea no se pierde grandes cantidades de sodio, ¿no es cierto? Se pierde sobre todo grandes cantidades de agua. La diarrea hiponatrémica también es relativamente frecuente y en este tipo de diarrea el sodio permanece por debajo de 130. O sea, vale decir, hay un estado hiponatrémico en el paciente. Y las hipernatrémicas son aquellas que tienen un sodio mayor a 150. Aquí hay un error en transcripción, sería mayor a 150. Y ese estado de mayor a 150 va a generar la hipernatremia de nuestro paciente. En el caso de una deshidratación isonatrémica, el espacio corporal más comprometido en forma inmediata es el espacio extracelular, pero sobre todo el intersticial, es el que más frecuentemente se compromete, ¿no es cierto? El espacio extracelular intersticial. En la hiponatrémica, por supuesto, el espacio extracelular también se compromete, pero también está comprometido el espacio intravascular, o sea, es un estado de deshidratación más profundo. Y en la hipernatremia, el espacio extracelular está disminuido, pero en menor cantidad, en menor intensidad que las dos anteriores. Ahora, en el espacio intracelular, la alteración en el espacio intracelular, en cada una de estas también es diferente. Fíjense, en el estado isonatrémico, el espacio intracelular se mantiene, ¿no es cierto? Vale decir, las células permanecen con la misma cantidad de líquido, o sea, no se deshidratan, no hay una deshidratación intracelular. Sin embargo, en la hiponatrémica existe un aumento en el líquido intracelular, o sea, vale decir, se edematizan las células. La explicación es muy lógica. Al haber un sodio muy bajo, pierde, por supuesto, el espacio extracelular su presión osmótica y penetra el líquido en el interior de las células. Son diarreas que generan edema celular. Y desde luego, en las hipernatrémicas es profundo el estado de compromiso en el espacio intracelular. O sea, vale decir, la célula se encuentra más deshidratada en las hipernatrémicas. De ahí las manifestaciones neurológicas diversas en cada una de ellas. Un estado hipernatrémico, ¿cómo estará el paciente? ¿Alguien me puede decir? Va a tener un déficit de la conciencia, va a estar prácticamente somnoliento, incluso llegar a estar soporoso. Ya, o sea, podría tener algo de lógica, ¿no es cierto? Que el estado hipernatrémico va a generar ese estado, pero miren, al deshidratar la célula, el niño se pone todo lo contrario, o sea, más bien se pone muy excitado, Valeria, se pone muy molesto, muy irritable, llegando frecuentemente a las crisis convulsivas. O sea, vale decir, la deshidratación intracelular genera un estado más bien de hiperexcitabilidad. Esa es la característica de la deshidratación hipernatrémica. Pero la hiponatrémica sí da lo que usted comenta. Vale decir, la célula al encontrarse edematizada, el paciente entra rápidamente en un estado de sopor, somnolencia, decaimiento, falta de respuesta a las preguntas en forma rápida y obviamente el paciente se compromete mucho en su estado general hasta llegar inclusive a la inconsciencia, al igual de lo que ocurre en el paciente con una deshidratación isonatrémica. O sea, por eso es que ven ustedes como elemento sustancial el decaimiento, el estado de somnolencia en el paciente, más recuerden los chicos en estados hiponatrémicos
e isonatrémicos. Mientras que en los pacientes que tienen hipernatremias, o sea, vale decir con deshidrataciones hipernatrémicas, el temor es que la convulsión, que pueden llegar a convulsión y están enormemente irritables y excitados. Cuando tengamos un paciente de esta característica deshidratado, obviamente pensaremos que es una deshidratación hipernatrémica. Si lo conceptualizamos así, vale decir, el sodio está alto en el espacio extracelular y está, por supuesto, el paciente con una característica de deshidratación severa celular, ¿cómo se verá clínicamente dentro del punto de vista, por ejemplo, del signo del pliegue o la sequedad de las mucosas? ¿Cómo creen que está en este paciente hipernatrémico? La deshidratación, sí, ¿cómo se verá? Va a tener demasiada sequedad de mucosas y el signo del pliegue va a estar positivo. Ya, pero en relación a un hiponatrémico, ¿cómo cree? En realidad menos, fíjense ustedes, como tiene más sodio en el espacio ahora extracelular que el intracelular, o sea, no se nota tanto su deshidratación. Mientras que en el hiponatrémico, que es ahí donde fundamentalmente se ha perdido el líquido, en el intersticial y en el intravascular, el niño sí se nota muy deshidratado, ¿no? Pero en el hipernatrémico la deshidratación es más de la célula misma. Por lo tanto, no se nota, no es tan notoria la deshidratación. O sea, fíjense que son características bien importantes para recordar en nuestros pacientes. Doctor, Hemos dicho entonces que estas enfermedades, tanto diarreas invasivas, claramente bacterianas, diarreas osmóticas, virales claramente, y diarreas secretoras, fundamentalmente bacterianas, son frecuentes en los niños. Pero no solo los virus, bacterias, son capaces de generar diarrea con sus diversas manifestaciones, sino también los parásitos e inclusive los hongos son capaces de generar diarrea en los niños. El diagnóstico, por supuesto, es clínico. Yo tengo un paciente que viene a la consulta por presentar un cuadro diarreico agudo, de aumento en el número, disminución de la consistencia de las deposiciones, y además el paciente presenta fiebre, compromiso de su estado general, dolor abdominal, vómitos. La diarrea en nuestro pequeño paciente es no muy frecuente, pero sí muy abundante, ¿no es cierto? Se acompaña de dolor abdominal, tiene sensación de halitosis el niño. ¿En qué pensaré? ¿En qué espacio corporal se encuentra fundamentalmente afectado? ¿Cuál será? ¿Será una diarrea de intestino delgado o intestino grueso? sería de intestino delgado. Intestino delgado, porque recuerden que los vómitos, la diarrea son acompañantes frecuentes de infecciones de intestino delgado, la halitosis también, un cuadro muy frecuente de intestino delgado, y sobre todo el hecho de que es una diarrea, por supuesto, abundante, muy líquida, pero no muy frecuente. O sea que parecería ser una diarrea de intestino delgado, aunque sabemos que puede haber compromiso en la parte sistémica. Clínicamente el paciente se ve deshidratado, tiene los ojos hundidos, está con un signo del pliegue que retorna muy lentamente a su posición original, me refiero a más de 2 segundos, se encuentra también muy irritable, muy molesto, incómodo, inquieto, y aparte de aquello, de esta irritabilidad, muestra una sed intensa. Hasta ahí vemos que está deshidratado, pero podremos saber con exactitud el grado de deshidratación según lo que hemos hablado de distintos grados. ¿Podrán darse cuenta del grado? Hasta ahorita. O sea, ¿será leve, será moderada o será una deshidratación grave? Este paciente tiene, por cierto, 8 meses de vida y él pesó al iniciar antes del cuadro infeccioso intestinal, empezó su cuadro con un peso de 9 kilos y ahora el pequeño está con un peso de 8 kilos. O sea, ha perdido 1 kilo. Entonces, ¿pueden decirme el grado de deshidratación que tiene? ¿Clínicamente es posible hacerlo? Quizás, doctor, con los signos que sería si está inconsciente, si tiene ojos hundidos y si el signo del pliegue vuelve muy lentamente. Sí. Eh, Podríamos decir que sí, que está, ¿no es cierto?, deshidratado. Podemos orientarnos. Pero podemos decir, por ejemplo, que en este paciente probablemente tenga una deshidratación grave, ¿verdad? Por los signos que tiene. sí, doctor. Podría ser una deshidratación grave. Y
¿podemos decir realmente qué grado de deshidratación tiene? ¿Raiza alguna idea sobre si podemos realmente cuantificar por grados la deshidratación de nuestro paciente? O sea, puedo Eh, decir, tiene, no sé, un 8%, sí, 15%. sí, doctor. Nos dijo que ¿Cuánto pesaba tendría? 9 kilos, ¿verdad? Y ahora está 9 y pesando ahora pesa 8. 8. Me salió que tenía una pérdida del 11%. Perfecto, o sea que es Y es evidentemente grave. una deshidratación grave. ¿Cómo lo ha hecho Raiza para que todos lo escuchemos nuevamente? Por la regla de 3, o sea, 9 kilos era mi 100% y 8 kilos, ¿cuánto me saldría? Y me salió 88, creo. ¿Ya? Y la diferencia entre el 100% y el 88 me dio el Era 11 y algo. 11%. Sí. Muy bien, ese es el cálculo, esa es la forma de darnos cuenta. Lamentablemente no siempre tenemos pacientes en los cuales podemos medir exactamente el peso anterior, porque la mayor parte de los niños no se han pesado hace muchos meses, o sea que no me va a servir el peso anterior, porque obviamente tendría que haber aumentado y me voy a equivocar. Por lo tanto, me tendré que guiar por aspectos clínicos. Pero, por ejemplo, en una situación hospitalaria donde ustedes internaron un paciente sin diarrea con un problema de infección pulmonar, y al día siguiente, esa noche ha tenido una diarrea terrible y al día siguiente lo pesan y ha perdido, pues calculan el porcentaje de peso perdido para darse cuenta el grado de deshidratación que tiene. Ahora, en este paciente estamos pensando que estamos ante un estado de deshidratación de tipo, está el paciente muy irritable, incómodo, inquieto, se ve muy molesto. ¿Qué tipo de deshidratación será? ¿Será isonatrémica, hiponatrémica, hipernatrémica? Sería una hipernatrémica. Ya, podemos notar que el paciente, sí, correcto, Valeria, podemos notar que el paciente tiene una deshidratación hipernatrémica. Aparentemente su sodio debe estar alto, ¿no es cierto? Y eso lo pone en riesgo de presentar, ¿qué, Yanira? A Jacopa. Convulsiones, doctor. Puede llegar a presentar convulsiones, o sea, ese estado realmente nos preocupa, ¿no es cierto? Por lo tanto, ante este paciente donde creemos que hay una infección intestinal, sabemos que está deshidratado ya grave el pequeño, aparentemente hay una alteración en la parte también electrolítica por el estado neurológico que tiene. ¿Qué haríamos en este momento, Aldair Lito? ¿Cuál sería su conducta, Aldair? ¿Podría repetir, doctor? O sea, el paciente, acuérdese, está deshidratado, está irritable, hemos pensado en una alteración electrolítica, está con una diarrea infecciosa. ¿Qué hace? Le pregunto. ¿Cuál sería su conducta? Mm, ¿Alguien? A ver, Sergio David Vargas, ¿qué haría usted? Sergio David. Sergio, le escuchamos. Creo que su micrófono no da porque he visto que lo ha habilitado, pero seguramente está intentando hablar, pero no se escucha. Mándeme un mensajito, Sergio, a ver qué haría. Y alguien más que quiera comentarme. Doctor, ¿podríamos dar soluciones isotónicas o en realidad hipotónicas? Ya, de acuerdo, ver cuál vamos a dar, ¿no? Qué solución. Pero tal vez lo primero, ¿no es cierto? Mientras nos preparamos, canalizamos una vía, sería prudente en este paciente tal vez hacerle algunos exámenes complementarios, ¿no es cierto? Porque no es un paciente que esté bien. Entonces, mira, doctor, si lo ve usted sin deshidratación, una deshidratación leve, le va a pedir laboratorio. No, realmente no amerita, ¿no? Porque no está comprometido el niño. Pero si está en este estado, pues sí, tal vez jóvenes la conducta más apropiada sea mientras nos preparamos para tratar de urgencia al pequeño, porque sabemos que es mucha la pérdida de líquido que ha tenido, pues pediremos algunos estudios complementarios para poder orientar mejor nuestro diagnóstico. Entre ellos, ¿cuáles solicitaríamos? Una gasometría, un hemograma y Ya. una química sanguínea.
Perfecto. Hemos pedido una gaseometría, ¿no es cierto? Un hemograma, también una química sanguínea. Y en el hemograma nos encontramos con 17.000 leucocitos, recordemos que tiene 8 años de vida, con un claro predominio neutrofílico. Los neutrófilos están muy aumentados. ¿Qué nos sugiere esa primer parte en el laboratorio? Hay una desviación a la izquierda que es causa probable de una infección. O sea, virus. No, sería bacterias. Ya, aquí tenemos ya una etiología probablemente bacteriana. O sea que habría que pensar que ante semejante respuesta inflamatoria sistémica, con un aumento exagerado de leucocitos a 17.000 leucocitos y claro predominio neutrofílico, lo más prudente tal vez sea hasta el uso de antibióticos. O sea, nos va a orientar inclusive en la conducta terapéutica del laboratorio. Ya lo sospechábamos, veíamos muy comprometido al niño, pero ahora estamos confirmando de que es aparentemente una etiología bacteriana. Aparte de aquello, encontramos a Ana Ruth Velázquez una anatremia en 154 miliequivalentes por litro, y un sodio de 154 miliequivalentes por litro y un potasio de 4.2 miliequivalentes por litro. ¿Qué opinión le da este caso clínico con este ionograma? Un potasio, perdón, de 2.2 miliequivalentes por litro, no 4.2, 2.2 miliequivalentes por litro. ¿Qué imagen le da? 154 de sodio, Ana Ruth, y 2.2 miliequivalentes por litro de potasio. Ana Ruth. O sea, ¿qué diagnóstico formula con esto? ¿Qué diagnóstico formulará? Tienen que decirlo, chicos, tienen que acordarse, tienen que poder hacerlo, si no, imagínense qué vamos a hacer. O sea, diré que tiene una deshidratación de tipo hipernatrémica. Hipernatrémica, claramente hipernatrémica, es que no tienen que dudar, acabamos de decirlo y tienen que recordarlo. Isonatrémica es de 130 a 150, hipernatrémica por encima de 150 y hiponatrémica por debajo de 130. Por lo tanto, es claramente una deshidratación de tipo hipernatrémica, preocupante, porque con este tipo de deshidratación, ¿qué pensamos? Que la deshidratación es ¿de qué tipo? Sol Mariana, ¿cómo será esa deshidratación? ¿De tipo? ¿Perdón? Hipernatrémica. Ya, sí, hipernatrémica, pero ¿qué espacio corporal está más deshidratado? Extracelular. El intracelular, esa es la deshidratación, es una deshidratación intracelular. Es muy claro, porque obviamente el sodio en el extracelular tan marcadamente alto, ¿qué está haciendo? Jalando líquido del espacio intracelular, ¿no es cierto? En este caso, nos ha dado un potasio de 2.2. ¿Cuál es su opinión, Valeria? ¿Qué opina de ese 2.2? Que está disminuido, hay una una hipopotasemia. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Ya, sería por la osmolaridad que hay en el líquido extracelular, que está aumentada por el sodio. ¿Qué puede haber pasado? A ver, cuénteme, ¿qué puede haber pasado? Es bacteriana, ¿no ve? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha producido esta bacteria? Lisis celular no, porque no hay sangre. ¿Qué ha producido? Quizás la secreción de toxinas. Ya, las toxinas, ¿qué han estimulado en el interior de la célula? Que exista una depresión del del potasio hacia el interior de la célula. Pero ¿cómo ha actuado esa toxina? O sea, directamente se ha entrado a la célula y ha dicho, no, salga el potasio y váyase a la luz intestinal. ¿Qué ha ocurrido? O sea, recuerden el mecanismo que hablábamos hace un momento. El GMP y el AMP cíclico, ¿no es cierto? Se ha estimulado enormemente el GMP cíclico, esta toxina termoestable, ¿no es cierto?
probablemente la Escherichia coli, no sé cuál será, por ahí es una Shigella, pero una Escherichia coli ha estimulado ese GMP cíclico y junto con el bicarbonato se ha salido también el potasio del interior de la célula. A la célula ha ingresado ¿quién? El calcio. Y el calcio está sacando más potasio. O sea, ha habido un desbalance total en el funcionamiento celular. Por lo tanto, ¿qué está produciéndose en este momento? Un estado hipopotasémico, ¿no es cierto? Por supuesto, habrá algo también electrolítico. Por eso ahí yo le doy toda la razón de pedir un equilibrio ácido-base. El paciente nos muestra un pH de 7.25, una PCO2 de 20 y una PO2 de 70 y un bicarbonato, ¿no es cierto?, con un valor de 14. ¿Qué imagen le da esto al Aldair? ¿Qué opina de este paciente? Por favor. ¿Cómo, Sol Mariana? ¿Puede repetir, por favor? Sí, se encuentra con un pH de 7.25, un bicarbonato de 14, una presión arterial de oxígeno de 75 y una presión arterial de dióxido de carbono de 22. Le decía, ¿qué opinan de esto? Que está presentando una acidosis metabólica. ¿De qué tipo? Acidosis ¿Metabólica, pero qué? Metabólica que está compensando Es- con la respiratoria. O sea, ¿será entonces qué? Acidosis metabólica compensada. Acidosis metabólica con una diarrea alcalótica, ¿sería? No, estaríamos hablando de una acidosis metabólica parcialmente compensada, porque evidentemente sí se han activado los mecanismos de compensación ácido-base, pero no lo ha logrado, porque sigue el pH bajo, por eso se dice parcialmente compensada. Si es que estuviera el dióxido de carbono como está, bajito, o sea, por hiperventilación del paciente, en su afán de eliminar ácidos, pero el pH estaría en 7.35, yo le diría, excelente, es una acidosis metabólica compensada, ¿no es cierto? Pero en este caso no, porque está parcialmente compensada solamente. Hay mecanismos de compensación, pero inadecuados. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este paciente? Ahí viene ya el concepto del tratamiento de nuestro pequeño paciente con este tipo de diarreas. Por supuesto, habrá que valorar la posibilidad de darle una medicación oral o parenteral. Generalmente reservamos la hidratación parenteral para los pacientes que presentan una deshidratación grave o presentan una deshidratación leve o moderada, pero con alteraciones en su estado de conciencia que impiden su alimentación oral. Por ejemplo, un niño letárgico, aunque esté deshidratado leve, no lo puedo hidratar por vía oral, ¿no es cierto? Porque está inconsciente. O en un paciente que esté con deshidratación grave, tampoco puedo pensar en tratarle por vía oral, porque obviamente habrá que valorar en este paciente si no se encuentra en un estado también de hipovolemia. Y obviamente nuestra corrección deberá ser lo más rápida posible. Y repito, la palabra posible, porque ahora siempre ustedes van a ir leyendo que hay conceptos muy claros de evitar las reposiciones demasiado rápidas de líquidos en el paciente en shock hipovolémico. Obviamente la vía oral entonces se reserva para aquellos niños que pueden tolerar la vía oral y que no tienen deshidrataciones graves. En su defecto habrá que pensar en una hidratación parenteral. Si hacemos por vía oral la hidratación, obviamente nuestro primer concepto es utilizar sales de rehidratación oral, ¿verdad? Procuraremos hidratar a nuestros pacientes con sales de rehidratación oral. ¿Cuál es la recomendable? ¿La sal de sodio 90 o la sal de sodio 75? ¿Qué opinan ustedes? Sería dependiendo del hipoosmolaridad, sería más que todo en este paciente. La de sodio 75, porque la de sodio 90 se utiliza más para adultos. Ya, pero ¿y por qué no? O sea, con estas características laboratoriales, ¿utilizaría la sodio 90 en este paciente, Valeria? Es un Doctor, adulto. no recuerdo bien, ¿cuánta osmolaridad tiene la de sodio 90? 90, o sea, su carga osmolar de milimoles por litro es de 90 milimoles por litro de sodio. No, la osmolaridad La total. La total, sí. 320.
Y la de 75 sería... Es 285. Entonces, Pero está con hipernatremia. Eso, no pueden utilizar la sodio 90 por un motivo muy claro. El paciente tiene un estado hipernatrémico. Si estuviéramos ante una diarrea con hiponatremia, ninguna duda de usar la sodio 90, porque obviamente hay que darle mayor sodio, ¿no es cierto? Pero en este paciente sería una grave consecuencia darle un sodio 90. Por lo tanto, recuerden, fíjense más en lo que estamos viendo. O sea, el paciente tiene un estado de hipernatremia. No puedo darle mucho sodio. Usted mira, doctor, ya, entendemos por vía oral, no. Por vía parenteral le daría mucho sodio, tampoco. Es más, muchos recomiendan que inclusive las soluciones sean inclusive totalmente libres de sodio. Yo no estoy, por supuesto, nada de acuerdo al respecto, porque si no, voy a llevarlo al otro lado del paciente. Pero evidentemente no debería darse una alta cantidad de sodio. O sea que será muy importante que tomen en cuenta ese aspecto, ¿no? Siempre fíjense en lo que tienen. Claro, usted me dirá, si no tengo laboratorio, tendré que guiarme por la clínica, pues no me queda otra alternativa. Sí, tendrán que hacerlo así. Pero en este caso, obviamente, tienen un laboratorio que impide llegar a un sodio 90. Lo recomendable sería un sodio más bajo. Ahora, con este sodio 90 y con esta característica de diarrea, dígame, Sol Mariana, iba a preguntar algo. Perdón, ¿y la de EFSCAN, la que tiene sodio de 60, se podría utilizar o en qué caso se utilizaría? Se puede usar, en este caso usted puede utilizar una sodio 60 también, porque es una buena sal, tiene muy poquito sodio y en el caso de este paciente tiene demasiado sodio. O sea que necesitamos una sal de osmolalidad más baja. Es correcto, puede usar también la de sodio 60. Es una buena indicación. ¿No? Es correcta. Ahora, yo les pregunto, con este paciente, ¿cómo pondrán ustedes en la sal de rehidratación oral la glucosa y por qué? Las sales tienen glucosa, ¿no es cierto? ¿Por qué le van a poner y qué cantidad le pondrían en esta sodio 75 de glucosa? A ver, Gilda Bolívar, ¿qué le pondría? Gilda. Recuerde, es muy importante, Gilda, este aspecto que les he preguntado. ¿Por qué, mire usted? Lo que pasa es de que las sales tienen glucosa. ¿Y la glucosa sirve para qué? Para el transporte acoplado del sodio. O sea, vale decir, ustedes lo que están queriendo hacer es que entre dentro de la célula el sodio que están poniendo, el sodio 75, pero para que entre la glucosa y atraiga más agua todavía, tienen que tener también un sodio 75. La solución tiene que ser 1:1. O sea, vale decir, si tiene sodio 75, tendrá que tener glucosa 75, porque así se absorben. ¿Qué pasaría si dejo mucha glucosa afuera? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues obviamente el paciente va a hacer una diarrea osmótica y es también por la glucosa. Ya no nos beneficia, por eso es que el sodio es 75 y la glucosa es 75. Ahí surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿por qué el Resomal tiene tiene glucosa 125 y sodio 45? ¿Por qué creen? porque sabemos que todavía hay niños desnutridos. Claro, pero ¿y por qué? ¿Por qué en un desnutrido le da 45 de sodio? Porque son ¿qué? ¿Son? Son hipotérmicos. No. Piense, le da poquito sodio ¿a qué pacientes? A los que tienen sodio. Sodio alto, chicos. O sea, los desnutridos son necesariamente hipernatrémicos. Son hipernatrémicos. Por eso le está dando usted una solución con un bajo contenido de sodio. Pero, ¿qué tienen los desnutridos? ¿Hipo qué? Hipoglucemias, hacen hipoglucemias severas. Por lo tanto, tiene que darle alta glucosa para poder compensar ese estado. ¿Se dan cuenta? Por eso en ellos es especial la sal. Va en contra de todo principio.
porque evidentemente el niño tiene un desequilibrio enorme, tanto en los electrolitos como también en su composición de glucosa. Pero ¿cómo estará el potasio, Aldair, para el desnutrido? ¿Cómo le daremos? ¿Alguna idea? Pues mucho potasio, porque los niños desnutridos tienen niveles de potasio bajísimos, bajísimos. La sal normal, Aldair, tiene sodio 20, diré potasio 20. La Resomal tiene potasio 40. El doble de potasio le está dando. Por eso es una sal totalmente distinta, diseñada indudablemente para nuestros pequeños pacientes. ¿Antibioterapia, doctor? Sí, probablemente en este paciente sí, pero generalmente no. Recuerden que los probióticos y el zinc han sido siempre recomendados en los pacientes con diarrea. ¿Por qué? Porque se ha visto que el zinc acorta la duración. Es más, estamos haciendo algún trabajo con algún grupo sobre el zinc en la diarrea aguda y se ha visto muy claramente que el zinc disminuye ¿qué disminuye, chicos? ¿Alguna idea? Las deposiciones. O sea, la duración de las diarreas. Duran menos. ¿Por qué duran menos? Porque en realidad mejora los mecanismos inmunitarios en el paciente y de ahí dura menos. Recibí hace unos 4 días un paciente con loperamida y diarrea. ¿Qué les parece esta conducta? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué será la loperamida, el carbón activado, por ejemplo? Que está mal, doctor, porque en realidad es un mecanismo de defensa del niño. Ya, correcto. O sea, no se recomiendan los antidiarreicos. O sea, no es correcto. Y lamentablemente voy viendo, pero es decir, en muchos médicos que usan antidiarreicos. Este paciente que les comento venía de que le vio un pediatra, un colega, y el pediatra le indicó la loperamida. Y en tabletas, porque obviamente no hay, como no es para letitas, porque no había otra alternativa. No, están contraindicados los antidiarreicos en pediatría, no se olviden. Es un concepto muy importante. Bien, espero que les haya servido la clase de diarrea y no se olviden que en nuestra siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es líquidos y electrolitos. O sea, nos vamos a profundizar un poquito más en el manejo hídrico y electrolítico del paciente, por lo que deben comprender los mecanismos que ya los hemos abordado levemente de absorción y secreción de líquidos y electrolitos a nivel del intestino grueso y delgado de nuestros pequeños pacientes, para entender bien el tema. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, Dígame. le quería preguntar, en las sales de rehidratación, por ejemplo, si tenemos un sodio 90 solamente y obviamente nuestro niño está con hipernatremia, ¿qué podríamos hacer para compensar? ¿Podríamos quizás a esto aumentarle más agua? Se podría aumentar más agua. Si digamos, me dice Valeria, no tengo otra sal, doctor, solo tengo sal, sodio 90. ¿Qué opción tengo? Puede aumentar más agua. El problema es que va a bajar todo. O sea, va a bajar la glucosa, va a bajar el potasio, va a bajar el citrato, o sea que no le va a servir de mucho. ¿Se da cuenta? O sea, va a ser una sal desequilibrada. Pero bueno, es mejor que darle agua. O sea, yo diría que sí, Valeria. En una circunstancia en que usted no tenga una sal adecuada, pues baje en una concentración de bajarle el sodio por lo menos a 75 para lograr de esa manera un mejor equilibrio. Lamentablemente no va a lograr una sal óptima, pero por lo menos se va a acercar y va a evitar el peligro de la hipernatremia en el paciente. No se olviden que nuestro examen es el día viernes a las 9 de la noche, el examen del módulo 3. Ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿verdad? ¿A qué hora, doctor? A las 9 de la noche, 9 de la noche. A las 9. Está bien, doctor, estaríamos dando desde lactancia, ¿verdad? Desde lactancia, sí. O sea, después de lo que dimos el examen, era lactancia que hemos dado el examen, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de leches de fórmula y además alimentación complementaria, desnutrición y obesidad.
Está bien, doctor. Y el viernes vamos a pasar clases normales porque es No el tengo, 6 de agosto. es el 6 de agosto, pero no tengo ni idea, no hay ninguna resolución todavía, nada ha llegado, no sé si a ustedes les ha llegado algo sobre las clases del día viernes, así en forma oficial me refiero, teóricamente hay suspensión, pero no hay nada oficial, por lo menos en los docentes. ¿Les ha llegado algo? No, doctor. Generalmente todos nos están diciendo directamente adiós. Nada, ¿verdad? Bueno, esperaremos. Yo me imagino que va a llegar en algún momento el instructivo. Si es que se suspende, no se suspende. Directamente nos veríamos el día lunes en clases. Doctor, ya estamos entrando en vacaciones la Ay, próxima no nos semana. vamos a ver el lunes, estamos listos. ¿Y electrolitos? Bueno, entonces pasamos nomás clases el día viernes, haya o no haya suspensión. No, mentira, no, depende. Si hay suspensión no vamos a pasar, porque si no me van a denunciar, seguro. Entonces quedamos bueno, al retorno y así van a tener tiempo de leer la fisiología del sodio, potasio, glucosa, etcétera, absorción y secreción intestinal. No se olviden el viernes a las 9 entonces, pero más probable que haya suspensión, y el día viernes a las 9 de la noche. Que les vaya muy Está bien, bien, que tengan doctor. una linda tarde, noche. Hasta Doctor, luego. Hasta luego. Dígame, Eunice. Doctor, ¿O no era Mariela? sí, doctor, sobre lo que tenemos que presentarle los grupos sobre las tareas que nos Sí, dio. el día domingo, ¿no ve? Sí, tenía dudas tenemos que hacer un resumen primero y después hacer El flujograma, correcto. sí, No más, tanto el flujograma como el resumen, Mariela, es muy cortito, o sea, que no sea más de una hoja. Un resumen corto, o sea, digamos, a usted le ha tocado hipertrofia pilórica, entonces se dará marcos generales de la hipertrofia pilórica y en base a ese marco general usted diseñará su flujograma. Vale decir, desde el síntoma, ¿no es cierto?, hasta el diagnóstico y tratamiento. por ejemplo, a nuestro grupo nos tocó la obstrucción intestinal y la intolerancia al alimento, cada uno en una hoja o ambas en una hoja. Puede ser inclusive para ver el diagnóstico diferencial, combinar los dos. O sea, ¿cómo diferenciaría en el flujograma los dos temas que usted me ha comentado? O sea, porque ambos parten de un síntoma común, el vómito. Pero ¿cómo sé que es una intoxicación o es otra cosa? Entonces usted puede poner, inclusive sería más lógico, poner los dos en el mismo flujograma. O sea, describir la entidad 1, la entidad 2 y luego el flujograma mezclado para los dos. Está bien, doctor. Bueno, que les vaya bien. Suerte. Buen fin de semana. Doctor. Hasta luego. Hasta luego.